Muchas gracias, Emilio Galván, vicepresidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, y Nelson Ramírez, quien es asesor técnico. Vamos al grano. ¿Qué ustedes le pedirían al nuevo ministro y flamante ministro de Agricultura, Osmar Benítez? Ustedes que son unos luchadores, que son activistas de estas actividades Bien, agropecuarias. muy buenos días, Ana Metila, Adalberto, dos grandes amigos de muchos años, no solo de la parte agropecuaria, sino del compromiso de ideas por un mejor país. Buenos días al pueblo dominicano. Confenagro, como ustedes saben, viene desarrollando un conjunto de actividades y va a orientarse en esta nueva administración. Estamos, vamos a decir, a la expectativa, con grandes expectativas del cambio. Ya se necesitaba, hace mucho tiempo que se necesitaba un cambio en la administración pública, porque precisamente nuestra orientación y nuestro deseo va a ser que se redefinan y que se definan y que se elaboren políticas públicas de consenso. Nosotros tenemos un sector agropecuario bastante amplio, bastante, digamos, democratizado, disperso, un sector agropecuario bastante importante en la economía dominicana, pero requiere de y que está creciendo, porque la verdad es que el sector agropecuario ha ido diversificándose, ha ido creando nuevos sectores, nuevos rubros. Ahora mismo hay una gran expansión del cultivo de aguacate, por ejemplo, del cultivo de piña en la zona de Monteplata, en la zona de Cotuí. Se está impulsando el sector banano, y nuevos sectores como el coco, por ejemplo, pero además de ese crecimiento que tenemos por la iniciativa privada, necesitamos un estímulo público y una atención pública que se demuestre no solo en acciones coyunturales, digamos, en préstamos o en medidas de corto plazo, sino en planes de largo plazo y en una nueva visión del sector agropecuario que ponga en el centro, primero, la realidad del desarrollo del mercado y la defensa del mercado interno y los cambios que se dan en el mundo, y el mundo entero está en esa sintonía, hacen que los países pongan mucho mayor énfasis en su mercado interno, pero también, y en el caso de nosotros, que somos un pequeño país con grandes calidades y con grandes capacidades productivas, también en el desarrollo de las exportaciones. Estamos supuestamente en el año de las exportaciones, y una de las tareas que tenemos es lograr políticas concretas, decisiones concretas, porque se nos está yendo el año y todavía no hemos visto soluciones concretas para la promoción de exportaciones en el país. Entonces, ¿qué le pediríamos al nuevo ministro de Agricultura, con quien hemos estado en largos tiempos en conversaciones, discusiones, y hemos visto su trayectoria? Bueno, la elaboración de políticas de largo plazo, que se documenten y que se elaboren en consenso con los productores decisiones que no sean coyunturales y que no dependan de un ministro de turno, que no dependan de un presidente de turno, sino que sean políticas de largo plazo, que se puedan implementar y que se puedan resolver. ¿En qué materia? Bueno, la principal materia es la defensa de la producción en general. Ahora, ¿cómo lo derivamos? Bueno, comencemos con el agua, el tema del riego, políticas que permitan la construcción de nuevas presas donde hay que construirlas, no solo para irrigar nuevas tierras, sino también para proteger los cultivos, como el caso del banano. En este momento, y es bueno que se sepa, que a pesar del impulso y el desarrollo del sector banano, está en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque por muchas razones, pero principalmente por las inundaciones del año 2016-17, se perdieron muchos de los contratos, porque los compradores internacionales no compran el cultivo que está, no pueden depender del cultivo que está, tienen que comprar a largo plazo en contratos a futuro. Como no había posibilidades, lamentablemente se perdieron muchos de esos contratos y hoy están Nelson, dejando sí. la ¿Y mitad del cultivo. cuál es, dígame, las tres principales reclamos del sector agropecuario de hoy? Bueno, complementando un poco lo que acaba de decir Emilio Galván, yo pienso que dentro de las tareas que están pendientes en el Ministerio de Agricultura por resolver, en primer lugar está el tema que tiene que ver con la discrecionalidad, por ejemplo, que tienen los ministros o que tienen las autoridades en el tema de las importaciones. Es un tema que hay que resolver. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando hay cosecha, cuando los productores, por ejemplo, de cualquier rubro agropecuario, vamos a poner el caso, por ejemplo, de la cebolla, de la papa, Del ajo. del ajo,
están en cosecha, de buenas a primeras aparece por ahí un permiso de importación. Ese es un tema que hay que resolverlo. No puede haber esa discrecionalidad en el tema de las importaciones. Hay otro tema que está pendiente, que es el tema, por ejemplo, del etiquetado. Ese es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo. No es posible, por ejemplo, que aquí en este país usted vaya a un supermercado o a cualquier tipo de negocio, a un colmado, y se pueda comprar cualquier tipo de producto, un bien que tiene que ver con la salud, con el consumo masivo de la persona, y no se sepa qué usted está comprando. Eso es algo que es un doble engaño. Por un lado, es un engaño al consumidor que no sabe lo que está comprando, porque no tiene los detalles, Pero los atributos. ¿cuántos años Bueno, nos va a tomar? demasiado tiempo. En porque el año es un 96, problema. oye Nelson, para responderle, en el año 96 se aprobó la norma RTD, comenzó a discutirse el RTD 53 y hace 22 años y no se cumple. ¿Quiénes son las personas clave para que eso no se apruebe, Bueno, no se aplique? lo que pasa es lo siguiente, es un tema de intereses. Hay demasiados intereses involucrados y también hay muchas instituciones involucradas. Lo primero que tiene que haber una debida coordinación entre todas las instituciones gubernamentales, pero en este caso Proconsumidor por un lado, el Indocal, Salud Pública, que tiene que tener un papel más activo, Salud Pública, que no lo tiene ahora mismo. El etiquetado es un problema que afecta principalmente a los ganaderos. Es a todo el mundo. Lo que pasa que la leche que le hace lo que pasa que los ganaderos son los que han llevado los aguacantantes. ¿A quiénes más afecta? A todos los productores. Por ejemplo, los productores de cerdo, cuando se hace un embutido y no tiene la cantidad de cerdo que se necesita, pero no solo eso, el jugo, los productores de frutas, que lamentablemente utilizan términos que no son adecuados. Por ejemplo, el jugo es el jugo es el extracto de la fruta, aquí lamentablemente es pulpa con agua y azúcar. O sea, el etiquetado tiene que ver con toda la alimentación del país. Y escúchame, Nelson, nosotros parte de lo que queremos hacer es un cambio profundo en los hábitos de alimentación del país. ¿Cómo es posible, y me voy a ir un poco al tema, que nosotros estemos dando en el desayuno escolar productos importados, pero sobre todo, cómo es posible que estemos dando productos que no producimos en el país y que pueden conducir a la diabetes y no damos frutas en el desayuno escolar? Entonces, tenemos que hacer un cambio profundo para que el dominicano comience y desde niños empiece a consumir frutas y a consumir vegetales menos azúcares, y todas esas preocupaciones son las que vamos a dejar que él termine. Volviendo retomando el sentido de la pregunta, la respuesta. Por ejemplo, otro tema que es sumamente importante es el tema del fortalecimiento institucional, económico y financiero de los institutos de investigación agropecuaria. Para cualquier persona que conozca el devenir del sector agropecuario, tiene que saber que aquí hay un abandono total del IDIA, del CONIA. Entonces, sin recursos, esas instituciones no tienen nada de recursos. Una gran parte, por ejemplo, yo escuchaba una vez uno de los técnicos hablando, la mayoría de los técnicos tienen mucho tiempo, ya están de pensión, no hay relevo generacional, no tienen recursos. Entonces, tienen trabajo cotidiano. Sin investigación agropecuaria, lamentablemente, no hay desarrollo, no se puede hablar de rebajar costos, no se puede hablar de incrementar la productividad. Sí, eso le iba a decir, por lo tanto, cómo convertirnos en exportadores y a menor costo. Por ejemplo, yo escuchaba el día pasado al embajador de Inglaterra, hablaba del tema del banano. Nosotros, por ejemplo, somos el principal exportador de banano orgánico del mundo, pero tenemos un hándicap, tenemos un problema, y es el siguiente: nuestra productividad en comparación con otros países que son competidores nuestros, se ha quedado rezagada. Esos son temas que tenemos que trabajarlo, esos son temas que el nuevo ministro de Agricultura tiene que retomar, que fueron temas que desde hace mucho debieron haberse venido trabajando y no se están trabajando. Y las plagas, por ejemplo. Tenemos la naranja, el tema se ha convertido en un, de lujo, un artículo de lujo. Comerse una naranja es un artículo de lujo. Comprar limones, otro artículo de lujo. Esos son temas que también hay que trabajarlo, pero tienen que ver con el fortalecimiento de esos. Pero ¿por qué lo de las plagas? Es que sí, la República Dominicana, por ser una isla, ha tenido durante mucho tiempo ciertas barreras climáticas frente a las plagas, pero lo que pasa es que el surgimiento del turismo y la migración ha permitido, y el mal control fitosanitario y la vigilancia ha permitido que se introduzcan plagas en el país. El caso, por ejemplo, de la mosca de la fruta, que se trajo por unos mangos de Perú,
El caso, por ejemplo, de la plaga del Juan Lombín, que vino por Puerto Plata, por el turismo de Puerto Plata, ha afectado de manera significativa. Pero no solo en materia del tema sanitario, el tema de la roya del café, hay una amenaza grave que es la monilia del cacao, pero no solamente las plagas en la parte vegetal, también en la parte animal. Nosotros tenemos la gripe aviar, tenemos enfermedades, tenemos la tuberculosis bovina, enfermedades que nos impiden incluso abrir las exportaciones hacia los mercados internacionales. Una de las tareas del nuevo ministro tiene que ser enfocarse en la erradicación. Por ser una isla tenemos ventajas, podemos promover y lograr la erradicación de esas enfermedades y lograr así abrir las exportaciones, pero depende de los recursos, depende de la inversión y de los Pero sectores. ¿cómo Todavía evitarlo en las seguimos- aduanas? De Claro, que cuando sí, la de que gente entre. llegue al país no traiga fruta. Fortaleciendo, educando a la ciudadanía, evitando que se introduzca Ya, la plaga a por través de una ejemplo, vigilancia. En Estados Unidos, la cosa del Mediterráneo, la plaga del Mediterráneo, mosca. la mosca del Mediterráneo que llegó por bávaro, Sí. eso fue fruto de un descuido. Descuido, Es sí. que no ha habido, que ha habido un descuido generalizado en una serie de aspectos que son vitales, que son ¿Pero fundamentales. qué pasó? para- Un hotel que importó, Supuestamente, no, importó supuestamente, fruta. De algo es de un Perú tema, vino. atención, es un tema también de problema, que lo que pasa es que República Dominicana es un gran hub turístico, que vienen tantos vuelos charter y eso permite transporte aéreo para países europeos, especialmente, por ejemplo, Rusia y países de la Europa del Este. ¿Y qué pasa? Que la República Dominicana no aprovecha eso. Por falta de política pública, son otros países los que transbordan los bienes y los productos para exportarse a través de Bueno, esos países. Y hay nosotros no aprovechamos. hay cuatro grandes problemas que han planteado ustedes. Sí. El tema que tiene que ver con el etiquetado, el tema de las importaciones que le hacen competencia a los productos locales, La promoción de exportaciones. el fortalecimiento o la debilidad institucional que tiene el país. Tantas debilidades que usted tiene instituciones como el INESPRE, que no hacen nada, absolutamente nada, y siguen operando. El propio Ministerio de Agricultura, eso es un huacal. Sí, Hay mucha gente, no huacal porque se haya nombrado sin nada, sino porque ahora no tienen funciones. Los agrónomos mismos no hacen Desapareció nada la si no hay extensión política de agropecuaria. extensión y si no hay política de investigación. Y usted decía No hay que extensión. mira, que esto está, y finalmente el tema de las plagas. de la sanidad. De la sanidad, sanidad y la inocuidad, la la proliferación de sí, plagas, claro. porque muchas de estas plagas además se han detectado a tiempo Sí. y sin embargo no vienen los controles adecuados. Tú mencionaste la roya del café. Sí. Señores, esa es una enfermedad solo de la República Dominicana, No, de está muchos en otros países. Sin embargo, Centroamérica entera. Centroamérica entera, pero en Centroamérica, por ejemplo, Se ha se controlado. adoptaron las medidas para producir plántulas resistentes a estas enfermedades y han logrado seguir produciendo. Trabajado en El café eso. nuestro está en bancarrota. Guatemala, por ejemplo, exporta $800 millones de café. Sí, nosotros Y ahora nosotros estamos exportamos importando como café. $6 millones e importamos 100. Exactamente. Sí. Ay, madre. Pero entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Ustedes tienen esperanza. ¿Ustedes creen que el simple cambio de un hombre en el Ministerio de Agricultura va a resolver esto? Nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando con el nuevo ministro y con todos los funcionarios públicos que puedan venir. El hecho no es el cambio de una persona, es que tiene que cambiar la visión del Estado dominicano y de la sociedad dominicana. Porque vuelvo y digo, la República Dominicana tiene que reconocer sus potenciales. Somos el primer exportador mundial de cacao orgánico, somos el primer exportador mundial de banano orgánico, somos el primer exportador mundial de productos de tabaco y no lo sabemos y no valoramos. De café, el mejor café del mundo, la mejor piña del mundo, el mejor ajo del mundo es el de Constanza. Pero lamentablemente la visión del dominicano es que las torres, los elevados, la modernidad de la ciudad. Esto no es un problema de la visión del Oye, dominicano. sí, escúchame Adalberto, es un problema de la visión y fíjate cómo el modelo económico se ha mantenido urbanizando el país o pseudo urbanizando el país y hoy y salió publicado ayer que la población rural sigue decreciendo. Oye, eso ha pasado en toda parte del mundo. Sí, El tema... sí, pero no. Pero déjame hacerte Ok. hacerle una pregunta. Sí. Porque si usted no entiende la raíz de todo esto, va a ser difícil. Esto es un asunto de política macroeconómica. Ahí voy yo. Si los Del hacedores, modelo económico. si los hacedores de políticas públicas, y aquí los hacedores son el Banco Central, el Ministerio de Planificación y lo que hacen el presupuesto, porque esto implica dinero, Yo pienso. no priorizan Termina. la actividad agropecuaria. Es muy difícil que esto cambie, eso no depende de un técnico.
precisamente... Y la visita sorpresa y la institucionalidad. Precisamente, Adalberto, lo que estaba expresando es que cuando hay un cambio de visión general de la sociedad, se va a Pero eso no es la sociedad, son los políticos. Espérate, se va a poder cambiar el modelo económico y social que lamentablemente nos han impuesto y que ha desvalorizado el campo. Entonces, lo que se trata es de políticas públicas, de políticas públicas que cambien el modelo económico hacia que garantizar inversión en el campo, tanto pública, o sea, inversión a través del Ministerio de Cultura, como inversión privada, crédito a buenas tasas para el sector privado. Y, por ejemplo, una como lo está haciendo Danilo Medina. Pero a muy bajo nivel todavía. O sea, las visitas sorpresas son puntuales y son específicas para pequeñas Pero asociaciones. el Banco Agrícola tiene ahora todo el dinero del mundo. Con muchas trabas burocráticas y con muchas dificultades, y el 80% del país no puede acceder. Pero yo te quiero poner una propuesta concreta para el nuevo ministro. Vamos a descentralizar y a entregarle, a coordinar con las asociaciones la extensión. Ya la extensión tiene que cambiar hacia un modelo de cogestión para que se rescate la extensión en el país. Ya no puede depender únicamente del Ministerio de Agricultura. Ya eso puede coordinarse con las instituciones del sector, las instituciones privadas, las asociaciones, las empresas que están dando el servicio y que pudieran hacerlo mayor efectivo. Nelson, sí. Yo lo que quiero decir es que el sector agropecuario tiene que dejar de ser, dentro de la definición de la política pública, dentro de la definición de la política macroeconómica que usted mencionaba, debe de ser residual. El problema es que aquí el sector agropecuario se ha visto como lo último, como la cola. Entonces, el sector agropecuario tiene que verse como igual que los demás sectores, que dentro de la definición de la política macroeconómica y dentro de la política pública agropecuaria, tiene que verse como un ente, por ejemplo, para evitar el tema de la migración. Hay que tratar de crear políticas públicas, políticas que luchen contra la pobreza en el campo y que el hombre del campo no tenga que emigrar. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Usted ponía el ejemplo del caso del Banco Agrícola, de que tiene todos los millones del mundo. Eso no es real. Hay un problema serio con el tema de la titulación. Por ejemplo, un agricultor, un productor agropecuario que no tiene definidos claramente los derechos de propiedad, no puede accesar al crédito del Banco Agrícola, ya es un impedimento. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en República Dominicana, que sea más fácil que una persona vaya a una financiera, a un dealer, y le financien un vehículo y prácticamente se lo entregan el mismo día? Y una persona que va al Banco Agrícola y que va a producir, le ponen toda la traba, toda la traba habidas y por haber. Obligatoriamente, cuando usted va al Banco Agrícola, tiene que tener un título de propiedad. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias, Edvidio Galván. Volveremos. Bueno, y Nelson Ramírez, quienes son uno vicepresidente y otro técnico de Confenagro. Confenagro es la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Muchísimas gracias. Ustedes saben que esto queda siempre a la disposición de ustedes, este espacio. No se vayan, que tenemos otra a Carlos de entrevista. Pérez, de La Romana.